Bandera arriba. eh, en 3, 4 minutos les voy a explicar de qué se trata el tema la técnica para poder imprimir. Ustedes han visto que la mayoría de nosotros sabemos lo que es una ganancia de puntos, que ahora se le llama TBI, me parece correcto, pero bueno, ganancia de punto al fin. Ahora, y ahí empieza el problema de los dibujos, cuando uno hace una ganancia de una curva, ganancia de puntos, y escribe en el eje de las ordenadas, vamos a decir, los puntos reales, y en el eje de las abscisas, los puntos teóricos, uno tiene una recta, que normalmente tiene 45 grados, si las escalas son iguales. Cuando uno grafica la ganancia de puntos, la curva, a ver, yo tengo un papel, lo vamos a hacer en un papel, y después se los muestro. Esto es lo mejor. A ver, se ve, ¿verdad? Aquí Sí, tenemos el porcentaje de punto real y aquí tenemos el porcentaje de punto teórico. Esta curva de 45 grados se ve, ¿verdad? sí, ya. Esta recta de 45 grados y las dos escalas son iguales. Pero si uno comienza a imprimir en puntos reales, la curva tiende a ser una cosa así, Ujú. aproximadamente. Un poquito más, un poquito menos. Aquí, por ejemplo, está el 50%. Pero hay una zona entre este punto y este punto que prácticamente no hay diferencia tonal. Entonces, ¿la Sí, técnica la en qué zona de consiste? saturación. La zona de saturación. Entonces, ¿la técnica en qué consiste? En hacer un pleno, no pleno. Entonces, grabar. Estoy hablando de flexografía o de hueco grabado, no estoy hablando de offset, ¿verdad? La técnica consiste en grabar los puntos de plenos, perdón, no un pleno, sino que con puntos. Por ejemplo, 75, 80 u 85%. Eso lo tienen que descubrir con el sistema de impresión de ustedes. El hecho, lo que ocurre es que entonces en lugar de tener un fotopolímero plano, uno tiene pequeños escalones que son las tramas que están dibujando. Esas pequeñas tramas permiten cargar y depositar un poco más de tinta. De esa manera se cubren las superficies e irregularidades del sustrato. O sea, el mensaje es, si uno quiere imprimir un sustrato difícil en un pleno, en lugar de Un pleno. grabar un fotopolímero como pleno, grabarlo como si fuera una trama Una de trama ligeramente 85, menor. Ajá. sí, de 85, 75, 90, depende. Yo, por ejemplo, en este momento, que en un cliente que está haciendo film gofrado para pañales, el gofrado es una técnica de ponerle irregularidades al sustrato, eh, trabajando en 100 líneas, ¿no? Nosotros estamos haciendo pleno en 85. Cuando eso imprime, la ganancia de puntos lo lleva al 100. Se Claro. pierde muy poca intensidad del pleno, Tonalidad. y se prende muy poca saturación y se logra una uniformidad notable. Ese era el tip, en breves palabras, de lo que quería comentar. O sea, el mensaje básicamente es evitar el pleno, o sea, evitar Hay que evitar el pleno. porque lo que va a suceder es que aún va a ser más difícil que el pleno se nivele en el sustrato que una trama alta. Básicamente es ¿Correcto? el mensaje. Ujú. Ese es el mensaje. Interesante. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, Ujú. esto también lo he hecho y lo he visto en cartón ondulado. En cartón ondulado, sobre todo, y tiene que ver tal vez con lo que estábamos hablando recién con José, del alto costo de los papeles, ¿sí? Eh, que tienen muchos reciclados. Entonces, las fibras son cortas, las irregularidades de superficie son muy grandes, entonces cuesta nivelar sobre esa superficie. Ujú. Entonces, el concepto es, si quiere imprimir un pleno, no grabe en pleno, imprima algo menos. No le puedo decir cuánto. En mi caso particular, en un cliente usamos 85. En otros usamos un poco menos y en algunos un poco más, pero no pleno. Sí, porque al final esa diferencia, digamos, lo que debería ser el contraste en sombras, igual no se logra. O sea, el flexo, ese Es, nivel de detalle es en que la mira, sombra no es. Charles, el contraste lo vas a tener con la altura esta que tiene aquí en la zona de las sombras con Ujú. respecto a la zona de los plenos.
Si tú miras en Photoshop, ¿cómo logras un contraste? Permiso, ¿eh? Esto está muy improvisado, pero bueno, es lo que es. Eso es lo más bonito. En Photoshop, tú tienes una curva que es sigmoidea. Esta curva, que es una sigmoide, esta diferencia es la que te da el contraste en una fotografía, entre la zona de las sombras y los plenos. Lo mismo hay que hacer en las artes gráficas. Lo mismo. Ok. Ahora, fíjate tú, y esto está conectado a lo que están haciendo las grandes empresas proveedoras de soft, eh, como de fotopolímeros. McDermitt, Kodak y ESCO, todas están ofreciendo en este momento un tramado sobre la superficie del punto, que también incluye los blancos y también incluye los plenos. Lo que pasa es que a los plenos no lo traman. Entonces, hay una gran similitud a lo que están haciendo en las tramas con respecto a lo que yo estoy diciendo en los plenos. Ujú, ujú. Pero si ellos ahora empiezan a trabajar sobre estas, con Digicap en Kodak, con Cristal en McDermitt o ESCO, no me acuerdo cómo se llama lo de ESCO, pero tal vez José tú lo sabes, pero la conexión o la relación es la misma. En la medida que lo empiezan a hacer, la nivelación del pleno es más grande, mayor. Ujú.